Muy buenas tardes, soy Diana Yolanda Vega Sánchez de la carrera de Ingeniería Industrial. A sus biografías de César Vallejo. César Vallejo nació en 1892 en Santiago de Chuco, en la zona departamento de Libertad. Fue el menor de 11 hermanos y el último. ¿Cuáles son sus padres? Su padre es la madre que es María Santo Mendoza, es una mujer que transmite amor y tranquilidad, y su padre Francisco Paulo Vallejo Benítez. César Vallejo comenzó sus estudios en 1905 a 1908, la secundaria, que terminó en Santa Nicolás de Mamanchuco. Comenzó como alumno libre, pero por problemas económicos dejó sus estudios. Dejó sus estudios y se matriculó en la Universidad de Santiago de Trujillo. Según los problemas económicos, él solucionaron y él regresa a su pueblo. Teniendo en cuenta que él viaja a Lima en 1911 en la Facultad de Medicina en San Fernando. Fue el mismo motivo que deja por la economía, y en 1913 toma sus estudios en la Universidad de Letras. Se gradúa en 1915 de bachiller de tesis romanticismo castellana y en 1918 se dedica como maestro gramático. Entra a trabajar de Nuestra Señora Carmen de Guadalupe, señala a la madre y triste y extraña sus recuerdos que tenía que muere la madre, que es de su madre Vallejo. Él recordaba que se llamaba Juegos Intensamente. César Vallejo busca solucionar las conversaciones de teatro clásico y explora nuevas expresiones. Da a conocer su interés por la vanguardia europea y su influencia de su obra. Menciona que existe la necesidad de una reorganización revolucionaria que recomienda la importancia estética de la vanguardia en su producción artística. Analiza la diferencia de otras vanguardias, no renuncia al trato dramático y valora la palabra escrita desde el punto de vista que solo conserva la versión propia del mismo de los escritores máximos de la universidad. Crea apreciando su importancia al servicio a la cultura nacional, teniendo en cuenta cómo se expresa a plantear una piedra cansada. Revolución constitutiva de un nuevo orden de sentido a través de la poetización que pone tal organización materialismo didáctico. Gracias. La valoración de César Vallejo Mendoza es dando a conocer nuestra mayor expresión poética del Perú, resumiendo las dudas sobre su manera de pensar y observar las grandes diferencias culturales y sociales que hay entre otros países. Muy buenas tardes, profesor Miguel, y ante todo vamos a hacer una entrevista al profesor Tarazona, cuento sobre el alrededor por venir. Listo, profesor, le voy a hacer una pequeña pregunta, si me va a responder brevemente. ¿Qué piensa usted acerca de la obra del viaje alrededor por venir? Muchas gracias por la entrevista. Mira, hablar de César Vallejo es muy importante, ya que este poeta, escritor, ha cultivado muchos géneros y uno de sus cuentos, El viaje del porvenir, es muy importante, ya que en esta obra lo que hace Vallejo es narrarnos, es describir sus vivencias, los viajes que él realizó a diferentes partes del mundo. ¿Cuál es el significado del título y cómo se relaciona con la obra Porvenir? Mira, el significado del título es muy interesante porque, insisto, el viaje del porvenir habla pues de esta autobiografía de Vallejo, por eso encontramos pasajes en la que estuvo en Rusia, ese encuentro literario que tuvo con otros personajes importantes de la época, y lo refleja a través de este cuento y es por ello que lleva ese título. ¿Cuál crees que es el mensaje central que César Vallejo intenta transmitir a través del viaje alrededor por venir? Lo que Vallejo quiere transmitir en este cuento es que nosotros debemos desarrollarnos como personas, como profesionales, buscar nuestros objetivos,
hacer realidad nuestras metas y de que finalmente seamos pues artífices de nuestro propio destino. Por ello, Vallejo, a pesar que tenía diferentes obstáculos personales, profesionales, con este objetivo, con esta meta clara que tenía, pudo superar, desarrolló esa capacidad de la resiliencia, y es eso lo que nosotros debemos hacer. Estoy seguro que a ustedes como estudiantes se les va a presentar infinidad de dificultades, pero con ese compromiso, con esa responsabilidad, tal como la afrontó Vallejo, ustedes pueden superar esos obstáculos, esas dificultades. Mira, son estos aspectos interesantes de hablar de la esperanza. Todos, cada uno de nosotros tenemos esperanza en el porvenir, tenemos esperanza en las cosas que hacemos, tenemos esperanza en la familia, tenemos esperanza que a través de la educación superaremos las diferentes dificultades económicas, pero también se presentan momentos de desesperanza en nuestra vida. Esos momentos de dificultad, esos momentos de caos, de incertidumbre genera esa desesperanza, y en la obra lo refleja de manera muy adecuada Vallejo, esa realidad circundante de su vida, y es por ello que es un ejemplo a seguir. ¿Cuál fue el motivo de escribir la obra de Desesperación? Como decía al inicio de esta entrevista, Vallejo es un escritor multifacético, no solo ha cultivado el género lírico, en la que más ha destacado y se le conoce, también él ha escrito novelas, es decir, el género lírico, como también el género teatral. Y el objetivo de escribir esta obra y de ponerle el título es justamente porque refleja sus vivencias, refleja la idiosincrasia de los años de aquel entonces del Perú, y por ello en esta obra nos da a conocer todas esas peripecias, dificultades que tuvo que superarlas para poder llegar a lo que es ahora. Que es nuestro cuento, y el profesor, que es un profesor de literatura, es nuestro